un poco mucho mejor. ¿Por qué no se van los jóvenes aragoneses de casa? La verdad, habría que ver, aparte del tema cultural, sobre todo el tema socioeconómico. No se pueden ir porque no hay capacidad para irse. ¿Es algo que pasa solo en España o que pasa también en el resto de Europa? En el resto de Europa, a nuestro alrededor es parecido como en Italia o en Portugal, pero por ejemplo en Francia nos lleva bastante ventaja. Buenos días, Julio Martínez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es el presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza. ¿Son para preocuparse los datos? Sí, la verdad es que sí. Siendo que no se puede realizar una vida propia, tienes que estar viviendo en casa de tus padres hasta a las edades y tampoco es plan. Es el presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza y además joven, o sea que es un buen ejemplo para analizar estos datos que hemos conocido en las últimas horas. Ahora hablamos más en profundidad de por qué los jóvenes zaragozanos no se van o no se pueden ir de casa. Será el asunto que llevemos hoy a portada en esta edición de miércoles, de Esta es la Nuestra, con Carlos Oyarzábal en la técnica y con Santiago Herrero en la producción. Te adelantaba las cifras hace apenas unos instantes, no resultan demasiado novedosas, pero no por ello dejan de ser preocupantes. El 76% de los jóvenes españoles vive con sus padres, es decir, 3 de cada 4. Son datos del Consejo de la Juventud de España que se presentaron ayer mismo en Zaragoza ciudad y que vamos a comentar, como te decía, con Julio Martínez, presidente del Consejo de la Juventud de España. Julio, la primera pregunta, ¿no? Que no te la hacía antes, pero bueno, para elaborar esta estadística, ¿qué entendemos por joven? Sería la primera gran pregunta. Bueno, primero soy del presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, no el de España. Bien, con joven se ha tenido diversas acepciones. Se ha hecho por tramos, desde 16 a 24 y luego hasta los 30. Es decir, hasta los 30 años consideraríamos joven. Sí, eso es. Solo uno de cada 4 menores de 30 años, por tanto, se ha independizado. Exacto. Y de hasta los 24 años, solo el 5,8 en Aragón. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque la solución pasa por el acceso a la vivienda. Para poder acceder a la vivienda hay que tener dinero y para tener dinero hay que tener trabajo. Y los jóvenes no tienen trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Y claro, no me digas que lo de fomentar políticas activas de empleo, que esto parece que lo llevamos escuchando mucho tiempo, ¿no? Y los jóvenes que tengamos al otro lado de la radio dirán, esto ya me lo han contado. ¿Qué se puede hacer concreto? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? Bueno, la verdad es que no es solo la falta de empleo, sino que el poco empleo que se está creando es bastante precario. Es decir, o es a tiempo parcial o directamente es temporal. Entonces, con ese dinero tampoco llega para poder entrar en lo que es una vivienda. Y el mercado de alquiler tampoco es que sea muy extenso en Aragón. Lo que se puede hacer, bueno, eso se lo dejo a los responsables de empleo, ¿no? Quiero decir, yo podía tener alguna idea, pero no... En este observatorio no se ha tenido en cuenta qué alternativas de empleo, más allá de que sí que se critica la falta de creación de empleo público, pero no se ha hecho ningún tipo de... No se ha hecho una hincapié en qué tipos de empleo crear, sino observar cómo está el panorama actual. ¿Y cómo está el panorama actual? ¿Cómo es el empleo que tienen los jóvenes aragoneses ahora mismo? Pues aumenta la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial a niveles de aumento más altos de los que hay en España, porque sí que es cierto que partíamos de una situación mejor, desde que comenzó la crisis hemos ido empeorando. Luego, además, encontramos que también según qué tipo de estudios tenga la juventud, tiene mayor facilidad de empleo o menos. Por ejemplo, las personas que tienen una educación primaria tan solo, tenemos una tasa de emancipación más baja que en el resto de España, pero por el contrario, la gente que tiene un estudio superior terminado, en España es el 37,2% los que viven en casa de sus familias, y mientras que en Aragón es el 48,7%, perdona, de emancipados, 37,2% emancipados en España, en Aragón casi el 50%. Es decir, la gran conclusión es que las personas que tienen estudios superiores sí que tienen más posibilidades, ¿no?, de emanciparse, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Claro, porque es más fácil encontrar un empleo con más decencia, ¿no?, que en el resto de ciudades. ¿Qué consecuencias tiene esto en la vida de los jóvenes? Bueno, más que nada que no pueden desarrollar un proyecto de vida propio. Es decir, siguen viviendo en casa de sus padres, igual que han hecho toda su vida, siendo que sí que es cierto que no es como se nos dice que los jóvenes españoles o los aragoneses preferimos vivir en casa de nuestros padres porque está todo hecho, sino que sí que es cierto que queremos irnos, pero no podemos porque no tenemos una capacidad económica para ello. Eso es lo que te quería preguntar, porque no sé si lo habéis preguntado en el estudio, en la investigación, aunque sean dos asuntos que no tienen por qué estar relacionados, ¿no?, que pueden ir en paralelo. ¿Quieren emanciparse los jóvenes? Porque, claro, ahora también escuchamos mucho eso que decías tú ahora mismo, ¿no?, eso de que qué cómodo es quedarse en casa con los padres. Sí, pero yo creo que es el mismo tipo de argumento cuando dicen que en el sur de Europa no se trabaja, sino que hacemos más horas que en el norte, ¿no? La cosa es que no nos podemos ir porque no podemos irnos. Mientras
También es cierto que en otros tipos de países, por ejemplo en Dinamarca, la tasa de emancipación las personas que vivían siendo jóvenes en casa de sus padres es el 1,8%, mientras aquí es bastante más elevado. Ahí también te da más facilidades para irte, ¿no? Y es algo que aquí, por ejemplo, no podemos ver. Claro, ¿cómo está la cosa en el resto de Europa? Es otra de las grandes preguntas que tendríamos que poner encima de la mesa. Sí, el resto de Europa también depende del tipo de país. En lo que es nuestro entorno directo, estamos un poco mejor que Portugal, Italia o Grecia, que más del 50% de los jóvenes de 25 a 35 que viven con sus padres. Pero, por ejemplo, tenemos un país cercano como es Francia y culturalmente sí que sería parecido, o sea que el argumento cultural no lo veo lógico, que es el 11,5% de 25 a 35 que viven con sus padres. Oye, y es una situación muy diferente a la que tenían, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando les tocó emanciparse a ellos. Es decir, estas cifras de falta de emancipación que estamos comentando que hay en nuestra comunidad autónoma y que hay en el resto de España, ¿están cambiando mucho en los últimos años, sobre todo a raíz del estallido de la crisis? Claro, sí que es cierto que contra peor sea la situación económica, más dificultad irse para emanciparse. Pero, por ejemplo, los casos que conocemos de gente de nuestros padres, sí que es cierto que no se iban fácilmente, ¿no? Y no es que vivieran fácilmente fuera de casa, pero sí que una vez que se casaban a la de edad de casarse, sí que era bastante anterior a la nuestra, se iban de sus casas. Mientras que nosotros no podemos hasta, pues eso, largas edades que la quinta de nuestros padres ya nos estaba teniendo como hijos, y ahora nosotros aún seguimos en casa de nuestros padres. Oye, Julio, ¿y hay alguna comunidad autónoma que, digamos, sea un poco un espejo en el que mirarse, en el que Aragón se podría mirar porque hace las cosas, no sé si mejor, pero sí que por lo menos arroja mejores datos según vuestro informe? Bueno, aquí en Zaragoza nos hemos centrado más en comparar los datos de Aragón con el resto de España. Sí que es cierto que se repite más o menos la imagen, igual que se repite la tasa de paro o la facilidad de trabajo, con el resto de comunidades, es decir, según que comunidades al norte es más fácil, mientras que más al sur es más difícil, pero realmente no hay ninguna comunidad que sea modelo en comparación con Aragón. Antes decías que les toca a otros, ¿no? Lo de tomar las decisiones, lo de plantear las soluciones, pero seguro que vosotros tenéis alguna idea, ¿no? De por dónde se puede solucionar, de por dónde se puede atajar este problema, porque entiendo que lo veis como un problema, ¿no? Sí. A ver, mientras el mercado de trabajo privado siga siendo tan precario, el mercado de trabajo privado no te permite irte de casa. El mercado de trabajo público, ¿no? Del trabajo público sí que es cierto que se ha recortado y no se ha ido supliendo los puestos de jubilaciones, etcétera. Entonces, mientras no se mejore el mercado público, habrá mucha menos posibilidad de irse. ¿Cuántos años de empleo público sería más útil? ¿Cuántos años crees que necesitamos para darle la vuelta a la situación? Eso ya depende también de la situación económica, pero realmente tampoco lo veo tanto como es más una opinión personal, ¿no? No lo veo tanto como una cuestión de años de salir de la crisis, sino adaptarse al nuevo tiempo que nos toca vivir y hacer una serie de políticas en pos de mejorar la situación de la gente. ¿Y sois optimistas los jóvenes en este sentido? Bueno, depende del día, ¿no? Yo creo que sí que se pueden cambiar las cosas, pero hace falta una voluntad política para ello. En fin, lo veremos y lo comentaremos seguro en próximas fechas porque es un tema del que volveremos a hablar con total seguridad. Julio Martínez, presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Gracias por acercarte hoy a la radio a contarnos. A vosotros. Muy buenos días.